Hola, buen día. Hoy estamos sábado 26 por la mañana y decidí hacer este live. Ay, improvisado. He estado leyendo un libro que se llama Estás en el lugar correcto de Colette Byron y habla en este libro de que la conciencia toma muchas formas para hablarnos. Habla este libro. Sí, la conciencia trata de llamar nuestra atención de muchas formas. Y que en algún momento ella empieza a canalizar a una conciencia, bueno, a la conciencia, ¿no? Al todo, y le dice, mi nombre es Fred. Y entonces ella se queda así como que, ¿cómo que te llamas Fred y no te llamas Arcángel Miguel o Jesús o, ¿sabes? Como, como más, sí, más como espiritual, más conocido tal vez, y como que te llamas Fred, ¿no? Y entonces, esta conciencia, que es el todo que se manifiesta y que le da un nombre que se llama Fred, le dice, nosotros somos tú y tú eres nosotros. Porque todos somos todo, así como los ángeles, ¿no? Los ángeles son una forma en la que se expresa la conciencia de todo, como del universo, de Dios, así como yo soy una conciencia que está dentro de este cuerpo que se llama Diana y se está expresando como Diana. Y esta conciencia siempre trata de guiarnos, pero cuando no nos tomamos como que ese tiempo o no entramos a buscar herramientas que nos ayuden o no nos acercamos como a esas personas que canalizan o personas que hablan sobre la conciencia, pues no estamos tan alertas de lo que sucede en nuestra vida. Y entonces las señales o los mensajes que nos trata de dar esta conciencia para guiarnos no lo entendemos. Es como ni siquiera lo estamos observando. Y esto yo me estoy yendo como a mí misma en una etapas más atrás, anteriores, no sé, de hace muchos años, no sé, desde a lo mejor hace unos 15 años. No recuerdo haber visto una señal y probablemente me la enviaron y no recuerdo haber visto una señal. Entonces, estas señales se convierten en dificultades, ¿no? En la vida se expresan así como que esto es un momento de sufrimiento para que entres más en ese espacio de buscar herramientas que ayuden a aumentar la conciencia, espacios, encuentros donde esa sea la finalidad. Para poder escuchar y darnos cuenta de que siempre existen esas señales. Y el mensaje de los ángeles que saqué para hoy, mediante este oráculo, que es el oráculo de la abundancia, de los ángeles de la abundancia, dice, es hora de desconectar el mundo exterior para que puedas discernir y procesar tus auténticos pensamientos y los sentimientos de tu mundo interior. Crea este tiempo de calma para ti y verás con más claridad lo que debes hacer a continuación.
Hay quien se puede sentir más llamado hacia los ángeles o hacia los pleiadianos o hacia Jesús, pero es como que al final de cuentas todos van a hablar de lo mismo. El mensaje va a ser muy parecido, con otras palabras, pero va a ser lo mismo, porque todos pertenecen a la misma conciencia, todos nosotros también. Pero es con qué forma en la que se expresa la conciencia o Dios, como que sentimos esa afinidad. Por ejemplo, yo siento mucha afinidad con los ángeles y cuando yo siempre he sabido que existen, tal vez por la religión católica, pero no estaba muy presente, ¿no? Me daban mensajes, pero no escuchaba. Porque las propias inseguridades juegan mucho en contra, ¿no? Las inseguridades hacen que no podamos escuchar, hola, Eternity. Las inseguridades hacen que no podamos escuchar los mensajes de los ángeles. Cuando tenemos inseguridad de nosotros mismas o de nosotros mismos, pues dudamos de lo que sentimos, de lo que percibimos, y entonces también vamos a empezar a dudar, pues obviamente de lo que nos llega mediante nuestra intuición, que son los mensajes de los ángeles, para guiarnos. Entonces, cuando vamos trabajando esta seguridad interna, o vamos entendiendo más bien también quiénes son los ángeles, o herramientas que nos lleven a la conciencia, podemos como entender esos mensajes y verlos desde otro lugar, ya no como de desconfianza o de miedo. Yo siempre cuento que una vez, cuando yo todavía no estaba tan cercana a los ángeles, pero sabía que existían, yo iba cruzando una calle, no era tan noche, eran como las 8 de la noche, y escuché internamente una voz que me dijo, cámbiate del lado de la calle y entra hacia ese hospital privado. Y yo no hice caso porque dudaba de mí misma, y entonces yo dije, no voy a cruzarme la calle. ¿Qué va a decir la gente cuando me vea entrar al hospital? Y entonces ni siquiera voy a consulta. Entonces todo fue un proceso acá muy mental. Seguí adelante y no llegué ni a la esquina de esa misma calle, de esa misma cuadra, y me asaltaron. Entonces ahí estaba el mensaje, pero no lo escuché. Solía llamar más a los ángeles cuando era algo relacionado como a ayúdenme por favor, y de hecho siempre me ayudaron. Ayúdenme porque estoy en esta situación de peligro, para que no me asalten nuevamente, o para que pueda llegar con bien a mi casa. Y a pesar de que nada más les hablaba para eso, siempre me respondían. Y me ayudaron en mucho. Entonces los ángeles no necesitan como que tengamos un nombre en específico. Claro, cuando ya vamos conociendo más a los ángeles y a los arcángeles, a lo mejor ya. Aquí Eternity dice, lo oíste claramente a los angelitos. Así es. Que más bien yo creo que era mi ángel guardián, que ahorita voy hacia allá. Entonces,
todos podemos escuchar a los ángeles, todos podemos recibir mensajes, porque la conciencia, Dios, la divinidad del universo siempre nos está hablando. Y entonces, como resonamos con esta frecuencia de los ángeles, pues nos va a hablar a través de ellos, ¿no? Y ellos no se van a molestar si nada más les hablamos en ese momento en el que nos sentimos en peligro y que nuestra realidad nos está mostrando algo peligroso, ¿verdad? No se van a molestar por eso. Y que también, conforme vamos entendiendo o teniendo esa curiosidad, más bien, de saber más sobre los ángeles, bueno, a lo mejor ya sabemos quién es el Arcángel Miguel, cuáles como que sus cualidades o en qué nos puede apoyar más, como que nos vamos volviendo más específicos. Pero si al inicio solo decimos ángeles, está bien, no se van a ofender. El ángel de la guarda siempre está con nosotros y es el que primero entra y nos da asistencia, porque siempre está ahí, ¿verdad? Siempre nos da asistencia. ¿Importa saber el nombre o no? Realmente no, pero si tú quieres tener como que el nombre, lo puedes preguntar a través de una meditación, a través de cerrar tus ojos, a través de decir, me gustaría saber tu nombre, y te va a dar un nombre, como en el caso de Colette Byron, que es a lo mejor un nombre común, y tú dices, yo esperaba que tuviera un nombre más angelical o celestial, y no necesariamente. Entonces es como que romper las expectativas, porque para ellos el nombre es como una clave para que tú les puedas entender mejor. En el caso de esta escritora fue como Fred. Entonces, a través de ese nombre es como se va a comunicar con ella y le va a dar información. Como nos dice en esta carta angelical, que dice a través del retiro tranquilo, a través de que podamos estar en silencio, de que podamos incluso hacer preguntas al oráculo, en el que podamos enfocarnos en que estamos disponibles para escuchar. Y eso es hacerlo de manera consciente, porque las otras señales que suceden, como este caso que yo conté del asalto, fue en el momento, ¿verdad? Porque estaba sucediendo ahí. Pero después de ahí, más nunca me volví a comunicar con los ángeles, porque ni siquiera identificaba quién era quien me estaba hablando. Y eso, al pasar de los años, fue cuando pude entender, bueno, es que los ángeles así se comunican, y más específicamente el ángel de la guarda, ¿no? Que está ahí al pendiente de todo. Recordemos que los escenarios nos los creamos nosotros mismos, no en un pensamiento como de ahora, sino en un pensamiento tal vez que tiene ya tiempo, como que confirmamos y volvemos verdad. Como en este caso, siempre estoy en peligro y entonces tengo esas sensaciones de que me asaltan, o en esta ciudad asaltan, y entonces ya vamos con esa idea y nosotros también estamos colaborando a crear esa realidad. Y los ángeles lo que hacen es sacarnos de esa realidad que hemos creado, de peligro, ¿no? En este caso. Pero puede ser con cualquier cosa, en cualquier etapa que decimos, es que esto no le encuentro ni pies ni cabeza, entonces pido la ayuda de los ángeles. Porque los ángeles, su propósito principal es apoyarnos. No necesitan una ofrenda, no necesitan que les hagamos todo un altar, ni que le llevamos regalos, o que no necesita nada de eso. Simplemente queremos nuestra autorización para poder actuar.
tampoco van a hacer las cosas, ¿verdad?, por nosotros, pero nos van a sacar tal vez de esa situación para que nos demos cuenta, sabes que esa decisión no estaba, la tomaste desde un lugar no muy bueno, donde fue por el miedo o fue por alguna otra situación. Nos van a encauzar tal vez con la persona que nos pueda apoyar, nos van a dar un mensaje, un libro, y ya depende de nosotros que estemos receptivos. Porque hay algo que tiene siempre el ego, y el ego es que es esta personalidad que se va puliendo con el camino del alma, que va entendiendo, no nada más se trata de mí, sino que también hay otros seres conmigo. No es que yo esté solo, sino es que yo me estoy aislando para no escuchar lo que me están diciendo. Así que el mensaje de los ángeles es que te tomes un tiempo para que puedas conectar, para que puedas escuchar tu intuición, para que puedas pedir apoyo, porque ese apoyo ya lo mereces, porque para eso están los ángeles. Es la forma en la que la conciencia de todo, de todos, se presenta para que podamos escuchar esa guía. Al final de cuentas, nosotros también somos los ángeles, pero en otra frecuencia, como en una frecuencia más acá, tierra, que está transitando cosas, que está entendiendo muchas otras. Una vez tuve un sueño y era de que dentro del sueño estaba yo así como que iba en una moto y luego la moto se quedaba así parada. Y llegaba una persona, no sé, de la nada y me ayudaba. Desde ese momento, en el sueño, el mensaje fue, esa persona es un ángel, porque me está ayudando, realmente porque así lo desea. Entonces es esa divinidad que existe en todos nosotros y que nosotros también podemos ser un ángel para alguien más, porque está en nuestra esencia. Pero los ángeles que vemos como hacia afuera, también somos nosotros, pero en otra conciencia. En otra forma en la que se está manifestando la conciencia, en otra dimensión, sin un cuerpo físico. Entonces desde ahí nos guían para que podamos entender cosas, para que ya no estemos sufriendo tanto en la experiencia que nos estamos creando a través de patrones familiares, creencias, limitaciones, ¿no? Que si me lo merezco o no me lo merezco, y entonces llega un mensaje de alguien que te dice, si te lo mereces, nada más que te estás creyendo que no te lo mereces, y ya con eso entendiste el mensaje que te están entregando y guiando. Así que gracias por estar aquí, Eternity, y escuchar. Voy a dejar grabado esto. Dime tú si has tenido un mensaje de los ángeles, alguna experiencia que incluso a lo mejor todavía no entiendes, o como yo, que lo entendí después, mucho tiempo después, de que, me quisieron decir esto, creo que sí me debí de haber cruzado la calle. Entonces, que sea de servicio, que si tú quieres conectar con los ángeles, puedes conectar con los ángeles, que si tú quieres conectar con Jesús porque te sientes más cercano a esa energía, también, o con los pleiadianos. Yo, de todas las formas en las que se manifiesta la conciencia, me siento más atraída hacia los ángeles. Yo siento que es como que me caen muy bien los pleiadianos y los sirianos, pero es como eso, es como me caes bien.
yo reconozco en esa forma en la que se manifiesta la conciencia mensajes muy bonitos y me encantan, pero me siento más atraída hasta el momento por los ángeles. Con Jesús también, siempre, desde que era niña, es como que me encanta su energía, pero me sigo sintiendo más atraída hacia los ángeles, ¿no? Y es como identificar esto, no tienes que elegir entre unos y otros, porque al final de cuentas, como digo, todos nos van a dar el mismo mensaje de unidad y de amor y de traer más conciencia. Pero es como reconocer, bueno, con quién me siento más atraído y de esta forma ir trabajando con ellos. Eternity dice, y cuando sueñas a personas que están fallecidas y te avisan cosas, ¿esos pueden ser también tus ángeles? Dice Eternity que ella también con Dios y la Virgen María. Exactamente. Pues ahí tenemos a un autor, ¿no? También con conversaciones con Dios. Directamente con esta conciencia del todo, tuvo conversaciones. Entonces, ¿tú cómo sentiste la energía de Dios, Eternity, y de la Virgen María? En cuanto a los sueños, sí. Los sueños. Bueno, hay que prestar atención a los sueños porque los sueños pueden ser como limpieza mental, cuando andamos como que en ese ruido, o cuando tenemos culpa, entonces nos lo está revelando el sueño. Descartada esa fase, que tú digas, no, yo estoy tranquila, me dormí normal, no he visto películas de terror, no he tenido ese sentimiento de culpa, o no tan fuerte, ¿no? Porque podemos llegar a tener un sentimiento de culpa después de que falleció un ser querido, y eso es parte del duelo. Y los sueños, ya identificando, nuestros seres queridos, cuando parten, y es algo de lo que yo he estado como explorando dentro de mi propia experiencia, porque algo de lo que yo tenía mucho miedo es a que mis seres queridos murieran. Y he tenido la experiencia de que seres muy cercanos a mí han fallecido. Mi mamá, un amigo, mi sobrina, un gatito que tuve aquí. Entonces son, ¿sabes? Muy cercanos. No es como que, una abuelita que casi no veía o así, no. Son personas que yo decía, no, si se mueren ellos, literal se acaba mi mundo. Y con cada experiencia de muerte me di cuenta cuando estás ahí frente al ataúd que realmente es como dice la escritora Elizabeth Kubler-Ross, que dice que a los niños ella le explicaba el proceso de muerte mostrándoles una oruga. Y les decía que se la llevaran a su casa, ¿no? Entonces la oruga se muere para convertirse en mariposa, deja su cuerpo físico, ¿verdad? Y se libera y entonces queda esta conciencia. Quien ha tenido un viaje chamánico, ya sea con alguna planta, sabe que pues no es que estemos viajando con el cuerpo, ¿no? Tenemos una experiencia espiritual con nuestra conciencia, donde se expande y nos damos cuenta muchas cosas. Entonces, es eso. Para un ser querido, el ser querido sale del cuerpo físico y con la conciencia que tiene y con la que va adquiriendo cuando se da cuenta de que no falleció, o sea que él sigue vivo, pero su cuerpo ya no,
Entonces empieza su viaje de conciencia. Y en ese viaje de conciencia también se va dando cuenta de que, bueno, de todo lo que hizo, pero no dependiendo de sus creencias, ¿verdad? Porque pues no las llevamos. Por eso es que tengamos conciencia aquí para poder tener conciencia cuando dejemos el cuerpo físico. Entonces, con todo su bagaje de cómo sintieron, todo eso, qué tan apegados están a la personalidad, porque también por esa situación se dice como que hay seres queridos que decían, no, yo no quiero que se venda esta casa. Entonces los familiares heredan y tratan de vender la casa y no se vende y no se vende y no se vende. ¿Y por qué no se vende? Porque en realidad el ser querido no quiere seguir viviendo su experiencia física. Y dice, yo no quiero irme. Yo no estaba preparado para morir. Y entonces no lo acepta. Esa es una forma en la que se puede seguir manifestando, ¿no? Otra forma es que pues va recapitulando Cuando alguien fallece, no sé si han notado que durante los primeros días puedes llegar a sentir todavía su presencia. Es como que está en el ambiente. Es porque está haciendo como que ese acomodo de frecuencia de, es que yo ya no pertenezco aquí, pero mi conciencia de alguna forma sigue con mis seres queridos, sigue con mi familia. Y por eso también se pueden presentar los sueños, porque te están dando un mensaje. Y cuando sueñas con personas fallecidas, efectivamente estás soñando con personas que tuvieron una experiencia física, dejaron su cuerpo, quedó la conciencia, que no porque están sin cuerpo físico significa que ya son iluminados, sino que están desapegándose. Entonces puedes llegar a soñarlos, porque te están dando un mensaje. Una vez he tenido muchos sueños, por eso yo dije, este es un tema que me encanta. Tuve un sueño. En el fondo, cuando falleció este ser querido, me costaba mucho entender la forma en la que había fallecido, porque había sido muy fuerte. Entonces, en esta experiencia, ¿no? Me costaba en mi mente, en el fondo, por más que yo ya me sentía un poquito más tranquila, ya había pasado como un año y así, me pesaba que en el caso de este ser querido yo no me hubiera enterado a tiempo ni de su velorio, ni que había fallecido, me enteré tiempo después. Entonces, cuando un día de estos soñé que estaba enfrente de su casa y que estaba viéndolo en el ataúd y que yo lo veía a través de un vidrio súper grande y yo le gritaba su nombre, y aunque para muchas personas puede parecer de terror, en realidad a mí no me dio nada de miedo todo esto. Él estaba en el ataúd, se incorpora, se sienta y me dice, así como, ¿sabes? Como cuando vas por la calle y le gritas a alguien de lejos y te dice, ¿qué onda? Así, ¿no? Bueno, así me hizo como que, ¿qué haces aquí? Como, esa fue su expresión, ¿qué haces aquí? Es como, ¿y eso qué onda? Y la primera pregunta que me salió en el sueño fue decirle, ¿estás bien? Porque era mi preocupación, ¿estás bien? Después de que falleciste de esa forma, después de que a lo mejor tu familia físicamente se está dando hasta con la cubeta, no se están llevando nada bien, ¿tú estás bien? Y me contestó así, con su cara y su dedo así como,
Sí, estoy bien. Es como, yo estoy en mi sueño profundo, ¿no? O sea, el contexto, lo que sin palabras y luego entendí es, yo estoy viviendo mi propio sueño y estoy bien. Estoy bien con la forma en la que fallecí. Yo estoy como que en lo mío. Y luego, cuando yo intentaba como acercarme, porque yo quería hablar con esta persona igual que como cuando hablábamos y él estaba aquí físicamente, ¿no? El que hablábamos mucho tiempo y era así, ¿no? Un contacto más físico. Desaparecía y lo único que yo podía ver en esa sala donde estaba el ataúd y que ya había desaparecido también era como que la familia estaba emplayando eh, el mobiliario, ¿no? Es como las mesas, las sillas, todo es como la familia estaba en un duelo o está en un duelo profundo en el que quiere desaparecer todo. Y eso a mí, como humana, me causaba ruido, ¿no? De decir, pero ¿por qué quieren hacer esto? Por eso yo le preguntaba a él, ¿estás bien con todo lo que están haciendo? Y él, sí, porque yo estoy en mi viaje. Es como que a mí eso ya no me interesa. Entonces, siempre que soñemos con nuestros seres queridos y todavía tengan esta forma física, tú lo tienes que experimentar primero. Todo lo que te estoy diciendo lo tienes que experimentar en tu propia piel, porque es ahí donde, a través de la experiencia, que podemos decir, ah, sí, entiendo esto, o ah, no me ha sucedido así, pero me abro a la experiencia de que para mí, ¿qué es lo que significó? Entonces, cuando se presentan nuestros seres queridos todavía con esa forma física con los que lo conocimos, con su voz, con todo, como el personaje, ¿no? Como en una película, a ti te tocaba ser el ejecutivo, o tú eras el extra, o tú eras, ¿sabes? Y todavía siguen con ese personaje y no se identifican con que son algo más que el personaje, es porque están viviendo todavía su proceso de desapegarse de lo que sucedió aquí en la Tierra. Y cuando ya soñamos más a nuestros seres queridos como en luz, como que ya no podemos identificar tan fácilmente como su forma física, que eso me ha pasado más cuando he canalizado mediante mediumnidad y entonces yo empiezo a canalizar, pero se me dificulta como que a través de de la clarividencia, el poder identificar cómo se veía la persona. Pero cuando yo le digo al consultante, mira, es que me dijo esto, dicen, sí, sí era así, ¿verdad? Más allá de que los seres queridos se pueden presentar con cualquier otra forma. A lo mejor ya no se quieren presentar como fallecieron o como vivieron sus últimos días, sino quieren presentarse mucho más jóvenes. Una vez me acuerdo de una chica que le estaba haciendo una canalización de mediumnidad y a mí su ser querido se me presentaba como una mujer de pelo largo, súper bonita, jovial, alegre y así. Y me contaba a través de esta conexión que ella en sus últimos días se sentía con muy poquita energía, estaba tomando mucho medicamento, se sentía así, como muy agotada. Y entonces cuando le comento esto al consultante, me dice que lo que sucede es que le dio cáncer. Entonces, pues obviamente estaba tomando medicamentos y el tratamiento del cáncer y por eso tenía muy poquita baja energía. Pero qué bonito fue el que este ser querido se me presentara y me dijera, yo estoy súper bien. Ahora tengo el cabello largo, porque pues ya no tenía cabello, ¿verdad?
y estoy jovial y tengo mucha energía y entonces eso le dio al consultante eso de decir, oh, ella está bien, ya no está sufriendo o ya no tiene todos esos achaques del cuerpo como cuando estaba físicamente aquí, ¿no? Porque eso es lo que se nos queda en el recuerdo a nosotros, sus últimos días y así. Entonces, con esta comunicación, lo que nos dicen es, yo ya soy libre del personaje, ¿no? Porque se han podido liberar y han podido entender que no son ese cuerpo. Así que cuando sueñas con personas que están fallecidas son porque realmente son una persona que tuvo una experiencia física que te está dando un mensaje. Ya es un sueño mediúmnico, ¿verdad? Y también los ángeles ahí, ¿qué papel juegan o qué? A los ángeles, sobre todo el arcángel Arrael, que es el llamado arcángel de la muerte, ¿no? Viendo la muerte como esa transición física o cuando un ciclo acaba, como en la naturaleza. No siempre estamos en primavera, vamos cambiando de fase. Bueno, pues esa transición es el arcángel Arrael nos apoya a entenderlo, a podernos comunicar. Entonces, cuando en ocasiones, porque hay una diferencia, ¿sí? Cuando nos estamos comunicando con seres queridos fallecidos a cuando nos estamos comunicando con los ángeles, maestros ascendidos, como aquí Eternity, que es directamente con Dios o con la Virgen María, que aquí aprovecho para ver lo que me está diciendo, que dice que cuando se comunicó o cuando recibió mensajes de Dios y la Virgen María, ella olió flores y más en sus manos. Ok, fue una expresión bonita, ¿verdad? Es desde ese lugar de paz, de tranquilidad, porque pues no tiene este ruido de la personalidad. Pero ¿qué pasa con nuestros seres queridos que han fallecido? Dependiendo de su nivel de conciencia y en todo lo que creían y todo lo que sentían y todo, y su nivel de entendimiento expandido, su nivel de aceptación, de decir, ya no tengo un cuerpo físico, ahora tengo una conciencia libre, ya no está envasada en un cuerpo, su comunicación va a ser desde ese lugar. Entonces, no sé si han prestado atención cuando mediums dicen, no, es que este ser querido se encuentra en el bajo astral, ¿no? ¿Y qué es el bajo astral? Es en ese lugar donde no se sienten tranquilos y en paz, tienen algo pendiente. Están viviendo su experiencia de conciencia en un lugar no bonito. Entonces, a través de la medium la hace como de puente psicólogo, de que le platica y es como ahora, pero en lugar de que yo esté platicando contigo, estaría la medium platicando con ese ser querido que ha trascendido y hacerle ver que no, de que puede liberar la culpa, de que puede estar en paz, de que hay un lugar donde puede estar más tranquilo. Ese es el papel de la medium y aparte pues transmitir el mensaje a su consultante y es ser ese puente, ¿no?, de comunicación entre lo invisible y lo visible. Entonces, la comunicación va a depender del ser querido, si estamos haciendo una comunicación. Va a depender de su nivel de entendimiento. Porque también en ocasiones la forma en la que te entregan mensajes, digamos que tú les haces una pregunta y no les entiendes lo que te tratan de decir, porque ellos también están aprendiendo a comunicarse con el más acá, ¿verdad? O sea, más físico. Y ahí es donde los ángeles entran.
donde le podemos decir: ángeles, ayúdenme a entender los mensajes de este ser querido, o o más específico, arcángel Arrael, sé como el intermediario de esto, ¿no? Estate ahí. Y que sí, y ayúdame también a entender los mensajes que me trata de decir este ser querido. O también, arcángel Miguel, ayúdame a que nada más los mensajes de luz y de amor sean los únicos que pueda recibir en este espacio, que no haya interferencias de otro tipo de espíritus, sino nada más quiero hablar con Juanito, ¿no? No quiero hablar con todo el mundo, nada más quiero hablar con Juanito. Los ángeles elevan la frecuencia de nuestros encuentros y nos ayudan también a poner límites, a poderles entender mucho mejor a nuestros seres queridos que han fallecido si nos estamos comunicando. Esto es, si nosotros requerimos ese apoyo, lo podemos pedir. Si tú sientes que no, que directamente lo quieres hacer con el ser querido, está bien también. Es como, el apoyo de los ángeles está ahí. Si tú quieres, nada más me hablas y aparezco. Lo que me dicen de las flores en las manos y así. Recuerdo mucho a una mujer que siempre me dice: es que yo, no siempre, pero al menos ha sido al transcurso de los años, me ha dicho varias veces, de que en el lugar, ya sea de su casa, huele un perfume como a flores. Y dice que no es, y ella percibió que es un perfume de hombre. Y que no es el perfume ni de su papá, ni de su marido, no es de nadie conocido, ni vivo, ni no vivo, físicamente. Y en otra ocasión tuvo una experiencia donde percibió también un olor así como a flores, y luego vio una luz, y son mensajes, ¿no? Como lo que yo decía al inicio, son mensajes que nosotros podemos hacer caso, o nos podemos guiar por el miedo y decir: no, yo no quiero saber nada, y entonces nos perdemos el bonito mensaje que nos tratan de decir, porque nuestra personalidad le da flojera, francamente, le da flojera practicar, le da flojera salirse de su zona de confort en cuestión de creencias, y dice: no, mejor que eso sea para otras personas privilegiadas. Y no es que sea para personas privilegiadas el comunicarse o no comunicarse con seres queridos fallecidos, con ángeles, con los animales, con maestros ascendidos, sino que es para todos, pero no todos estamos receptivos. Entonces, por eso es como que las situaciones que son de dificultad o son así como que dolorosas, a veces eso hace que busquemos que la solución o la respuesta no va a estar en lo que conocemos, y empezamos a ir un poquito más allá. No significa que vamos a estar buscando el problema, ¿verdad?, todo el tiempo para entonces poder conectar con los ángeles, con esa guía que nos pertenece, ¿no? Sino más bien que esos sean momentos para que nos demos cuenta de que siempre están ahí, y que en momentos de tranquilidad o no tranquilidad siempre llamamos a los ángeles, a Jesús, a María, a la conciencia con la que te sientas, la forma en la que la conciencia se expresa ante ti y tú te sientes más cómoda. Entonces, es eso, porque por sí mismo el ego dice: es que yo ya me lo sé todo. Yo ya no necesito aprender nada más. Si no lo veo, no lo creo. Eso me da miedo. Y también ahorita, sabes que ahorita no ando como para temas espirituales porque necesito el ascenso en mi trabajo, o ando ocupada con otras cosas, siendo que toda la raíz de todo eso
es espiritual, porque la relación con el ascenso, con el trabajo, con los hijos, todo, pues parte de que nuestra alma se está expresando a través de nuestra experiencia humana, y nuestra experiencia humana, si nos dormimos, nos llega a ganar. Si no le metemos conciencia, nos llega a ganar y no vemos todo el mensaje que trae para nosotros, no vemos cuál es el aprendizaje y nos quedamos ahí como diciendo, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Siendo que dependiendo pudo haber sido un pacto de almas lo que se dio ahí, pero no logramos ver el mensaje si nos quedamos atrapados en lo que el dolor nos está nada más mostrando. Aquí Eternity. Ay, gracias por estar aquí. Eternity dice, ya los seres queridos no sufren, porque pues sí, en su experiencia física sí sufrieron bastante. Eternity dice que su hermano murió de pulmón de cáncer. Y Eternity dice que el mensaje que le dio su hermano es que buscara a su hija, que estaba angustiado, y él sabía que yo era muy cercana a su hija porque su esposa era muy especial. Perdón, porque su hija, sí, que buscara a su hija que estaba angustiada, y él sabía que yo era muy cercana a su hija porque su esposa era muy especial. Me imagino especial en cuestión de que no la trataba tan tranquilamente, ¿verdad? Sí, ahí te estaba entregando un mensaje, ¿no? Eso era algo que le preocupaba. Y otra cosa también que he entendido es que cuando decimos, no, pues ya va a descansar en paz. Ok, ya va a estar en paz, pero no significa que tú en algún momento no puedas hacer una comunicación y decir, me gustaría saber cómo estás, o qué te gustaría decirme. Aquí está pasando el agua, no sé si se escucha. Pero transmitir esos mensajes es muy bueno. Vale, saludos a ti también. Eternity dice, sí, es muy bonito porque yo le pregunté a la Virgen y lo que le contestó es, tú tienes la sanación en las manos. Le entregó las flores y Eternity lloró de alegría. Tuvo el olor de las flores en sus manos y fue una experiencia tan bonita para ella que su esposo tampoco podía creer que sus manos olían a flores. Eso es tu manifestación se volvió más como que algo físico, ¿no? Algo que se pudiera como demostrar, digámoslo así. Porque hay otras canalizaciones que no necesariamente otra persona se va a dar cuenta más que tú, que tuviste la experiencia con las sensaciones, con la imagen que te llegó. Aquí sí se lo pudiste compartir a tu esposo. O incluso cuando nuestros seres queridos se manifiestan y no sé, tumban algo o se ve una sombra y no nada más tú lo viste, lo vio alguien más, o los ángeles, ¿no? En este caso que yo comentaba, en el que vio una luz, ya es algo más que se está manifestando más en lo físico, es otra forma en la que nos están dando señales. Sí. Igual esto va a quedar ahí grabado. Esto es una conversación así, relax. Entonces, ese mensaje que recibió Eternity de su hermano son esos mensajes que generan un movimiento, ¿no?
que es como tú estate ahí, te encargo a mi ser querido, porque él desde la dimensión en la que se encuentra puede ver más y puede darse cuenta que de ciertas cosas. Así que es eso, el ir escuchando y atendiendo el llamado de la forma en la que se expresa la conciencia. La conciencia se expresó a través de tu hermano, de decir, haz esto. Tengo este mensaje para ti. Y también para ti, ¿qué es lo que significa el entregar el mensaje, ¿no?, a tu sobrina? El arropar esa infancia también. Como decir, sé que no tienes a tu papá ahora, pero tienes a alguien en mí, un apoyo. Tienes un apoyo emocional. Me puedes contar. Si tu mamá, no sé, te regaña, puedes venir conmigo y confiar en mí, ¿no? Entonces, es lo que te deja ese mensaje a ti, es una relación también bonita con tu sobrina. Gracias por estar aquí y bueno, ahí va a quedar grabado. Recordemos que estamos en luna nueva en Leo, así que a limpiar todas esas creencias, a explorar nuevos caminos, porque ¿qué es Leo? Es una forma en la que se quiere mostrar la personalidad. Hay una parte de nosotros, la personalidad no es mala ni buena, pero nos puede ayudar mucho si es guiado por la conciencia, porque se vuelve menos orgulloso en el sentido de yo ya me lo sé todo, se vuelve más compasivo, es no nada más solo existo yo en este universo, sino también hay otros seres, no nada más esto me pasa a mí, sino que les pasa a muchas personas, pero si vivimos en nuestro propio mundo, pues no nos vamos a dar cuenta de eso, ¿verdad? Y es por eso que se va puliendo como esa personalidad de decir, sí, hay algo más y me atrevo a explorarlo. Gracias por estar aquí, les mando muchos besos y buen fin de semana. Hasta luego.